Job capítulo 39. Vamos a leer en el capítulo de Job 39, el versículo 16. Solamente el versículo 16. Adelante. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Si usted después lee con calma este texto, se refiere a un animal y es el avestruz. El avestruz tiene esta característica: se endurece para con sus hijos, o sea, los maltrata, como si no fuesen sus hijos, no temiendo que el tiempo de estar empollando, calentando esos huevos, haya sido en vano, porque en ocasiones los llega a matar. Así es el avestruz con sus hijos. Ahora pasamos a Proverbios capítulo 30. Y en Proverbios 30 también nada más vamos a leer un solo versículo, y es el versículo 11. Adelante. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Muy bien. Una vez más. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Definitivamente este versículo se cumple en nuestra época. Algo que no se había visto en otras generaciones, como se ha llegado a compartir en algunos estudios. Anteriormente ni siquiera se le podía retar a papá o a mamá con la mirada. El respeto que se infundía de los hijos hacia los padres era muy grande, pero la decadencia moral, el pecado, ha llevado a la sociedad constantemente hacia abajo, de tal manera que hoy en día ya no solo los hijos retan a los padres o cuestionan sus indicaciones, sino que hasta los maldicen. Es este tiempo. Y finalmente Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, ahí también vamos a tomar solamente un versículo, y es el versículo 21. Adelante. Muy bien. Existe una herramienta diseñada para apretar y aflojar tornillos. La mayoría la hemos usado alguna vez. Esta herramienta en muchos países la llaman desatornillador. En el país de México la llamamos desarmador. Hablaré de esta herramienta en este sermón y la estaré llamando desarmador. Es importante hacer la aclaración porque, como nos escuchan de Ecuador, Argentina, Colombia, Panamá, Venezuela, en ocasiones usamos algún nombre, alguna palabra que es particular de nuestro país, y de aquel lado pues no nos están entendiendo. Así que si allá se llama desarmador o de otra forma, me estaré refiriendo exactamente a la misma herramienta. El sermón de hoy lleva por título Un desarmador enterrado en el corazón. Un desarmador enterrado en el corazón. Es el año de 1995 y Javier Herrera, un joven de 19 años que consume marihuana, alcohol y no trabaja ni estudia, gran parte de su tiempo se encuentra platicando en una esquina con jóvenes de su edad. Sus amigos lo llaman el Cholo. Rubén García es un gran amigo del Cholo. Un año más grande que él, también es alcohólico y un fumador empedernido. Y a Rubén lo llaman el Rubi. El Cholo y el Rubi son amigos desde la infancia, porque han sido vecinos, crecieron en la misma colonia marginada, en medio de mucha pobreza. El Cholo y el Rubi tienen algo en común con otros jóvenes de la esquina.
Casi todos ellos vienen de familias disfuncionales, familias donde el padre los abandonó y en otras familias no los abandonó, pero el padre es un alcohólico violento. Golpea constantemente a sus hijos, al igual que a la esposa, y la madre desquita su frustración maldiciendo a sus hijos. Así que estos jóvenes crecieron carentes de amor, cariños, de apoyo y de buenos consejos, y no saben nada de la unidad familiar. Así que la mayoría de estos jóvenes se han unido a una pandilla tratando de encontrar lo que no recibieron en sus casas. Las pandillas en Latinoamérica son un fenómeno del siglo XX que nace a finales de la década de los 70 e inicios de la década de los 80. Este fenómeno crece a partir de unas películas que en Latinoamérica tuvieron un gran impacto. En 1979 se estrena una película llamada The Warriors, Los Guerreros, en donde en esta película se describe cómo una pandilla de Nueva York es culpada por asesinar a otro líder de una pandilla. Esta película empezó a moldear a la juventud en el tema del pandillerismo. En 1982 aparece otra película canadiense llamada Clase 1984, en donde en una escuela un profesor de música se enfrenta a una pandilla de jóvenes que son parte de la escuela y es liderada por uno de sus alumnos. Estas dos películas fueron la inspiración para el inicio y el crecimiento de las pandillas aquí en Latinoamérica. Las pandillas ciertamente ya habían iniciado en otros países. Estados Unidos de América e Inglaterra ya tenía algunas pandillas, pero no era un fenómeno social. Como fenómeno social aquí en Latinoamérica, de México hacia Sudamérica, crecieron a partir de los finales de los 70s e inicios de la década de los 80. Por ejemplo, aquí en el país de México, a inicios de los 80 tuvimos el fenómeno de la pandilla de niños y adolescentes entre los 8 y 14 años, pandilla conocida como Los Panchitos. Muy, muy famosa, se hizo internacional porque fue algo que sorprendió a la sociedad. Las pandillas que se conocían en esa época en otros países eran pandillas exclusivas de personas adultas, ni siquiera jóvenes, sino adultos, como la Hermandad Arria, que es una de las pandillas más antiguas que existen, eran exclusivamente adultos. Los Crips eran adultos, pero aquí en los 80 son pequeños de entre los 8 y 14 años. Después, con el tiempo, empezaron a haber más pandillas, algunas han desaparecido, otras crecieron y se fortalecieron, como es el caso de la Mara Salvatrucha o también conocida como Barrio 13. El Cholo y el Ruby son parte de la temida pandilla Los Relojeros del Sol. Y uno de los códigos de la mayoría de las pandillas es proteger su territorio. Ningún miembro de otra pandilla puede ni siquiera transitar en territorio ajeno porque queda expuesto a ser golpeado cuando le va bien, porque en la mayoría de los casos es asesinado. Los que se unen a una pandilla, para ser aceptados, para ser parte de esa pandilla, tienen que pasar por un ritual de aceptación, un ritual de iniciación. Entre los diferentes rituales que hay, el más famoso es el brinco. Es un ritual para que la persona que quiere ser parte de ese clan sea aceptada, tiene que pasar por el brinco. El brinco es una paliza que tiene que soportar el novato. Y la paliza se la van a propiciar los mismos miembros de la pandilla. Si aguanta o si pasa el brinco es aceptado,
pero si no soporta la cantidad de minutos en que lo tienen que golpear, entonces no puede ser parte de esta pandilla. También, como miembro de la pandilla, hay otros casos donde el rito no es el brinco, sino se le ordena al novato a ir a territorio ajeno, entrar en el territorio de la pandilla enemiga y matar a un miembro, como es el caso de la Mara Salvatrucha. Para que alguien sea parte de la Mara Salvatrucha se le requiere un muertito. Ese es el rito de iniciación. Algunos de los iniciados han sobrevivido, otros no han sobrevivido, así que los que han sobrevivido vivieron, como se dice comúnmente, para contarla. Según algunos reportajes que se han hecho en entrevistas en donde el reportero se mete entre las pandillas, los entrevista, cuando se les pregunta a estos jóvenes por qué están dispuestos a exponer su vida de esta manera, por qué corren el riesgo de morir en el intento de ser parte de la pandilla. La mayoría de los jóvenes ha respondido: yo quiero tener una familia en donde se me trate con amor y respeto. Esa es la mayoría de respuestas de estos jóvenes. Quiero tener una familia donde se me trate con amor y respeto. Y aunque el recibimiento de la pandilla es cruel y muy peligroso, ellos saben que una vez recibidos en la pandilla, se van a ganar algo de amor y se van a ganar algo de respeto por los demás miembros de esa pandilla, y principalmente un código que existe en todas las pandillas es que los miembros se cuidan unos a otros. Los Relojeros del Sol tenían constantes enfrentamientos contra los Rebeldes del Sur, una pandilla vecina de estos. Ambas bandas divididas solo por una avenida de 4 carriles llamada Periférico Oriente. Una tarde de junio de 1995, el jefe de los Relojeros del Sol envió al Cholo y al Rubi a territorio enemigo a matar a una persona. Las cosas salieron mal en el intento, así que el Cholo y el Rubi salen huyendo mientras son perseguidos por 5 pandilleros de la pandilla de los Rebeldes del Sur. Mientras corren para salvar sus vidas, el Cholo se tropieza y sus enemigos lo alcanzan y comienzan a golpearlo en el piso. El Rubi se detiene a ver a lo lejos cómo están golpeando a su amigo. Mientras golpean al Cholo, este le grita al Rubi: carnal, carnal, no me abandones. Pero el miedo del Rubi aumenta cuando ve que los enemigos sacan un desarmador y se lo entierran en el corazón al Cholo, silenciándolo para siempre. Así que el Rubi, lleno de pánico, nuevamente corre sin voltear por el miedo de ser alcanzado y asesinado. Esta historia es real. Solo los nombres son ficticios. Esto ocurrió a unas calles donde yo vivo. Y esto me lo contó un testigo que presenció los hechos. Alguien que estuvo presente en el momento que todo esto ocurrió. Así que Javier Herrera, de tan solo 19 años de edad, muere con un desarmador enterrado en el corazón. Han pasado 25 años y no puedo borrar de mi mente esta historia. Cuando tengo un acercamiento con este tipo de jóvenes, cuando platico con un joven que está metido en la delincuencia, esta historia regresa y regresa a mi cabeza. Y cuando recuerdo, me he preguntado durante 25 años, aquel joven que le enterró el desarmador a Javier en el corazón,
¿Por qué esta clase de pandilleros no puede sentir compasión ante el grito de súplica de una persona? ¿Por qué son tan inhumanos, tan salvajes? ¿Por qué no hay ninguna reacción de compasión o misericordia hacia sus víctimas? La respuesta es muy sencilla y es que nadie puede dar lo que no tiene. Solo podemos dar de lo que nosotros hemos recibido. Los jóvenes que golpearon y mataron a Javier, le dieron a Javier, estos jóvenes, lo que ellos han recibido o lo que recibieron a lo largo de su vida en sus hogares: desprecio, insultos, golpes, maldiciones, rechazo. Eso es lo que los jóvenes pandilleros reciben en sus hogares. Una cita célebre dice: quien no puede ser feliz, no puede dar felicidad. Quien no está cómodo en la vida, no puede hacer que otros se sientan cómodos. Con esta explicación, de ninguna manera yo estaría justificando a los pandilleros, estaría justificando sus actos, sus asesinatos. Solo estoy explicando por qué causa la insensibilidad de estas personas, a qué se debe, que son tan inhumanos para arrebatar una vida y luego arrebatarla de esta manera. Muchos padres y muchas madres intentan justificar su violencia hacia sus hijos, argumentando que sus hijos no obedecen, son problemáticos, son rebeldes, son flojos, son sucios, etc. Y de igual forma, cuando vemos el modus operandi de la policía, que su modus operandi es la violencia, también intentan justificarse cuando maltratan o golpean a los delincuentes, pero definitivamente la violencia nunca solucionará el problema de las pandillas. Estos jóvenes que son golpeados por sus padres, por su mamá, incluso en ocasiones por los abuelos en casa, luego salen a la calle y son golpeados por la policía, lo único que hacen es llenar sus corazones más de odio. No se puede corregir la violencia con violencia, ni se puede sacar el odio con el odio. Escuche la siguiente frase del doctor Martin Luther King: la violencia nunca trae paz permanente, no resuelve ningún problema social, meramente crea problemas nuevos y complicados. La violencia no es apropiada porque es un espiral descendente que culmina en la destrucción para todos. Es inmoral porque busca humillar al oponente en vez de ganar su entendimiento. Busca aniquilar en vez de convertir. La violencia es inmoral porque subsiste del odio en vez del amor. Destruye la comunidad y hace que la hermandad sea posible. Deja a la sociedad en monólogo en vez del diálogo. La violencia termina conquistándose a sí misma. Crea amargura en sus sobrevivientes y brutalidad en sus destructores. Yo puedo ver una semejanza y encontrar un paralelismo en la forma tan brutal en la que muchos padres tratan a sus hijos en comparación con el acto de enterrar un desarmador en el corazón. La carrera delictiva de estos jóvenes pandilleros comienza en el maltrato que reciben por parte de sus padres. Ahí comienza la carrera delictiva de ellos. Y aunque hay muchos jóvenes que no han tomado este camino del pandillerismo, pero sí han sido víctimas de la violencia en sus casas, muchos de ellos crecieron lastimados, resentidos y decepcionados. Ahora, como jóvenes adultos, son personas violentas que buscan hacia dónde dirigir su odio, hacia algo o hacia alguien. Como cristianos pudiéramos pensar que sería muy difícil que a nosotros los cristianos nos suceda algo como lo que le sucedió al joven Javier Herrera. Quizás tenemos demasiada confianza en el hecho de decir
Nosotros venimos a la iglesia cada domingo, traemos a nuestra familia, ellos escuchan, nuestros hijos, las prédicas, los cantos cristianos. Sería impensable que una familia cristiana viva una experiencia de este tipo, porque si yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, es seguro que Dios me puede proteger y protege a los míos. Eso es algo que probablemente en nuestra mente está flotando. Sin embargo, tenemos un caso en la Biblia donde al hijo de un creyente también le enterraron un desarmador en el corazón, matándolo igual que mataron a Javier. La historia está en 2 de Samuel. Vamos a ir al capítulo 18. Para quien no ha leído la Biblia, los pongo en contexto. Vamos a leer la historia de un joven que era hijo de uno de los hombres más espirituales que existen, y es el rey David. El rey David ha venido a ser ejemplar, es un modelo en el cristianismo. Infinidad de sermones están inspirados en la vida de este hombre. Destaca frente a otros hombres porque la Biblia se refiere a él como un hombre que tenía sentimientos iguales a los de Dios. La frase "un hombre conforme al corazón de Dios" describe que David era un hombre que sentía igual que Dios, un hombre misericordioso, compasivo, amoroso, justo, considerado. Tenía muchas cualidades. Pues con todo y eso, aquí se nos va a mencionar algo sobre uno de sus hijos. Tuvo muchos hijos David, porque tuvo diferentes esposas, y uno de ellos es Absalón, de quien vamos a leer ahorita. Absalón fue un hijo que fue amado por las personas que lo rodeaban, solamente por las personas que lo rodeaban. Y entonces eso le dio la confianza a Absalón de rebelarse a su padre, retarlo. Y lo que vamos a leer aquí es el desenlace de la vida de Absalón. Dice en el capítulo 18, aquí está hablando David sobre las instrucciones para el ejército que va a pelear contra el hijo del rey David, Absalón. Versículo 5. 1 de Samuel 18, verso 5. Y el rey mandó a Joab era el capitán del ejército, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en el que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste, luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti
y a Abisaí y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Qué difícil ha de haber sido para el rey David. Ustedes en casa lean la historia completa y se darán cuenta que esto destrozó al rey por muchas semanas. Se mantuvo en luto. Yo, bendito sea Dios, no he pasado por esta experiencia, pero tenemos a alguien muy cercano a nuestra iglesia que apenas hace unos poquitos meses un perro le mató a su hijo. Estaba muy joven, aproximadamente 30 años. El perro se le fue a la yugular y lo mató. Cuando yo escuché esto, pues realmente se quiebra tu corazón el pensar el dolor tan grande de la forma, o más bien de la manera en que muere la persona. Es muy duro, pero cuando es tu propio hijo, para los que somos padres es impensable. El saber que tenemos que enterrar al hijo, pero cuando piensas en la forma en que se fue. Hace años también, allá donde vive nuestra hermanita Angelita, me platicaba nuestra hermana Ana de una madre que perdió un hijo, le cayó un árbol y lo mató, lo destrozó. Entonces, la forma de morir es algo horrible. Ya pasar por el duelo de enterrar un hijo es muy triste, pero la forma de morir. Y aquí podemos ver que Absalón, siendo joven, todavía estando vivo colgado en un árbol, le entierran en el corazón 3 dardos. Yo creo que eso fue tal vez de lo más doloroso, aparte de la muerte, que David tuvo que cargar, el saber la forma en que murió su hijo. El rey David fue ejemplar en muchas tareas. Podemos ver su vida registrada no solo en el Antiguo Testamento, hay referencias de David en el Nuevo Testamento. Como músico, David fue un excelente músico. Hasta el día de hoy cantamos sus salmos en el cristianismo. Como guerrero, David fue un excelente guerrero. Pasó a la historia porque mató a un gigante de casi 3 metros de altura, o alrededor de 3 metros de altura. Con una piedra le dio la victoria a todo el ejército. Después, cuando incursiona en el ejército, es un gran capitán David, excelente capitán. David, como estadista, fue excelente. Como monarca, David fue excelente, pero como padre, fue un pésimo padre David. Si ponemos atención en la forma en que David educó a sus hijos, no desempeñó un buen papel. Era un hombre tan ocupado con tantas tareas que nunca tuvo tiempo para educar a Absalón. Nunca tuvo tiempo para sentarlo en sus piernas, nunca tuvo tiempo para sacarlo a pasear, nunca hubo tiempo para atender a sus hijos. Así que David, en el mal trabajo que hizo con su hijo, tarde que temprano tenía que pagar la factura. Y aquí en este capítulo está pagando los errores que cometió con Absalón. ¿Qué recuerdos tendría Absalón de su papá? Primero, para rebelarse contra él, y segundo, para querer asesinarlo. Porque la historia completa nos describe
que Absalón estaba con sus consejeros planeando cómo matar al rey. No solo era su rey, era su papá. ¿Qué cargaba en el corazón Absalón? ¿Qué recuerdos de papá? Para decir, pues lo matamos. Lo matamos. No solo era tomar el trono. Hubiera podido tomar la vida de David y meterlo al calabozo y encarcelarlo y quedarse con el reinado. Pero quería matar a su padre. Así que llegado a la edad, floreció ese odio, ese rencor, ese rechazo que sentía, alimentado por todos los recuerdos que traía David en su mente de su infancia. Absalón de su infancia. Es un hecho que el mal trabajo que estamos o están haciendo algunos todavía con sus padres, ese mal trabajo los va a alcanzar tarde que temprano. El problema de las pandillas no es solo las películas, ciertamente eso ejerce una influencia en la conducta de la sociedad. El problema más grave siempre se gesta en los hogares, siempre. Se sabe muy bien que la columna vertebral de toda sociedad es la familia. Si la familia está mal, la sociedad va a estar mal. No podemos esperar que las cosas mejoren o se compongan en el mundo mientras las familias sigan mal. Así que todo el problema de violencia, todo absolutamente se conecta en la forma en que los padres están tratando a sus hijos. Y aún así, siendo David el hombre que era, pagó la factura que tenía que pagar. Yo me pongo tantito en sus zapatos. Probablemente David las siguientes semanas se estuvo acordando del tiempo en que nunca se sentó con Absalón. Probablemente recordaba cuántas veces mi hijo me dijo, papá, quiero que nos saques, quiero estar contigo, pidiendo a lo mejor un gesto de cariño como un abrazo, una caricia. Nunca lo tuvo. De hecho, hay un pasaje en esta historia, para los que conocen bien esta historia, han de recordar que Absalón prepara una fiesta e invita a su padre y su padre no asiste. Muy bien, el hecho de creer en Dios, David, el hecho de ser rey, un buen músico, un buen guerrero, no lo exentó de pagar las consecuencias en el mal trabajo de la educación que tuvo para con sus hijos. Y si eso le pasó a David, eso te va a pasar a ti, si todavía tienes hijos jóvenes o niños. La forma en que los trates, el tiempo que les des o no les des, esto es la privación de tiempo. Quizás igual que David, eres un hombre o una mujer muy ocupada, tienes otras tareas más importantes que atender a tu familia. Todo se te va a ir acumulando y un día la factura te va a llegar. Así que en base a todo esto, para todos los padres de familia que tienen hijos, tanto niños como adolescentes, los que ya tenemos hijos casados, pues yo creo que a lo mejor el tema nada más nos va a llevar a reflexionar, pero quien tenga todavía niños solteros, jóvenes solteros y tenga niños en casa, adolescentes de 16, 18, 20 años, probablemente todavía hay algo que pudieras hacer. Probablemente todavía puedes rescatar a tus hijos. Así que tengo unos consejos sencillos que evitarán que maten a tu hijo enterrándole un desarmador en el corazón. Vamos a partir para los consejos que les voy a dar de la escritura inicial, que es Colosenses 3. Abran, por favor, Colosenses capítulo 3. Colosenses 3 dice en el versículo 21, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Algo que me encanta de la Biblia es que en un proverbio tan pequeño puede traer una enseñanza muy profunda. Esa es una característica de la Biblia.
no redondea mucho el mismo tema, no cae en vanidades repitiendo lo mismo de diferentes formas, no, su enseñanza la trae de una manera muy condensada, pero cuando la desentrañamos hay una enseñanza muy profunda. Aquí la palabra exasperar en este versículo quiere decir provocar gran irritación o enfado. Provocar gran irritación o enfado. Cuando la Biblia dice no exasperes a tu hijo, no lo provoques, no le provoques que él se irrite, no le provoques que él se enoje, no lo provoques. Ese es el mandamiento para los padres cristianos. No exasperéis a vuestros hijos, porque si los exasperan, se desaniman, se desalientan, pierden la confianza, pierden el deseo, el ánimo. No exasperéis a vuestros hijos. Les voy a mencionar 7 cosas que abarcarían el exasperar o evitar exasperar, y son cosas que no deben de hacer con sus hijos. ¿Cuántos de aquí todavía tienen hijos solteros? Levanten la mano. Muy bien, pues para la enseñanza de todos, y aquellos que pudieran ver esto muy lejos porque sus hijos están pequeños. Casi la mayoría de los adultos recordamos todos aún fases de nuestra infancia, buenas o malas. Para que usted no diga, no, este todavía está muy pequeño, este ni sabe ni entiende. Todos venimos arrastrando algo de una experiencia agradable o desagradable. Así que esto es aún para que empecemos a trabajar con los más pequeñitos. Muy bien, 7 cosas que no debes de hacer con tus hijos. Son consejos demasiado sencillos, demasiados, pero aún así no quitan lo vital o lo relevantes de la importancia de seguirlos. Número 1, no les grites. No les grites. Aunque sean tercos, aunque no obedezcan, aunque no entiendan, aunque te saquen las canas, no les grites. No seas un animal con los niños. Cualquiera de nosotros nos incomodaríamos, nos molestaría. Ellos, porque son indefensos y muchas veces ante la prepotencia de los padres no pueden reclamar. Pero yo te diría en el nombre de todos los niños, no les grites. ¿Sí? Yo te escucho, tú escuchas a otros a un volumen normal. No necesitas gritarle al niño. Muchos dicen, es que no entienden. Aunque no entiendan, no les grites. No tienes idea el impacto tan fuerte que puede lastimar la forma en que uno le habla a un niño. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 12 sobre esto. Proverbios 12 dice en el versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hogares donde todo el día se oyen gritos, todo el día. Que te lo tragues, que te metas. Ay, si serás tonto. Ay, animal, te estoy diciendo. Gracias a Dios yo no crecí en un ambiente como ese, pero tengo familia donde los gritos son parte del pan de cada día. No les grites a tus hijos. Si sientes que te está subiendo el temperamento, yo les he dado por años un consejo demasiado sencillo. Salte, tranquilízate primero allá afuera y luego regresa y habla con la familia. Pero no les grites, no seas animal. Lastiman los gritos. ¿Hay algún adulto que creció así? ¿No se siente horrible? Que te estén grite y grite y grite. ¿Que así entienden? No. La violencia no resuelve la violencia. El odio no saca el odio. No les grites, por favor, no les griten a sus hijos.
sin importar lo necio, lo terco, los rebeldes, los desobedientes, no les griten. Es mucho mejor la disciplina que los gritos. La disciplina funciona más. Una ocasión iba yo en el metro, venía hacia acá, hacia la iglesia. Iba un padre con un joven aproximadamente de 18 años, no solamente gritándole, hasta maldiciéndole frente a todos. Ya muchos hogares, muchos papás y mamás ya hasta la vergüenza perdieron. A veces le da uno pena portarse estricto o duro con los hijos frente a otros, pero muchos ya ni pena les da. Entonces, ese sería mi primer consejo, porque dice aquí Salomón, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Duelen, lastiman, ¿o no lastiman los gritos? Ahora que estamos ya grandes nos podemos defender, pero cuando un niño de 5 años, 7 años, ¡que te lo tragues! No le gritan a sus hijos, por favor. Número 2, no les hables de forma cruda. Pudiera ser que algunos no gritan, pero la forma en que les hablan de una manera cruda también lastima. Vamos a ver ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 20. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esta metáfora, se le apagará su lámpara en oscuridades, la lámpara ahí viene a ilustrar el entendimiento que hay en nuestra mente. Y aunque aquí se está refiriendo el maldecir del hijo al padre, también funciona a la inversa. Cuando uno maldice a sus hijos, cuando uno les habla de forma cruda. Entonces, ahora ya no solamente es la cuestión de regular el volumen, no es solamente sentirme satisfecho. Bueno, yo no les grito, pero ¿cómo te refieres a ellos? ¿Eres un inútil? ¿Eres un idiota? ¿Nunca entiendes? ¿Eres tan bruto? No se les puede hablar no se les debe de hablar de forma cruda, porque entre más salvaje te vuelvas en tu forma de expresarte con ellos, tu mente se oscurece más y no vas a comprender no solamente el daño que estás generándole al niño psicológica y emocionalmente, sino que lo que te espera en el futuro. Hay ocasiones en que somos testigos de algunos casos donde jóvenes o adultos se refieren a su papá o a su mamá con cierto desprecio, con palabras como estas: que se muere el viejillo ese, es anciana. Sí, no vas a ir a ver a mamá, no, ¿para qué ir a ver a esa, como dicen los jóvenes, ir a ver a esa ruca? A veces uno pudiera decir: qué duro, ¿por qué eres así con tu mamá si está viejito y está grande? Sí, es que tú no conoces cómo lo trató ese hombre a ese niño y no sabes el odio que le ha venido acompañando. Apenas hace unas reuniones atrás les comentaba tenemos 2 hermanas aquí en la iglesia, 2, que su mamá intentó ahorcarlas cuando eran niñas. La mamá, en un arranque de furia, trató de matarlas, nada más porque apareció una vecina y les quitó de encima las manos. Bueno, quien ha venido cargando y viene arrastrando todo esto, si no entendemos el pasado, no comprendemos por qué actúan así. Pero todo esto nuevamente nos regresa al punto inicial. Todo esto comienza en la infancia. Así que no maldigas a tus hijos, no les hables de forma cruda, porque se va a apagar tu lámpara. Tu entendimiento se va a ir oscureciendo cada día más. Ese es mi segundo consejo. Tercero, no los golpees. Proverbios 16, versículo 6.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Repitan: con misericordia y verdad. Con misericordia y verdad. Si mi hijo es rebelde, si mi hijo es contestón, es bocón, si mi hijo es sucio, no quiere recoger su cuarto, no quiere hacer su tarea, sí se tiene que corregir al niño, pero no es con un zape en la cabeza, no es con un empujón, no es prenderlo de los cabellos y mucho menos azotarlo en el piso. Nuevamente, no seas una bestia, por favor, es una criatura, es un niño, no es a cachetadas. Sí creemos en el cristianismo, en la disciplina, pero tiene que ser con misericordia. La Biblia nos da, hay estudios que tenemos en nuestra audioteca sobre, yo he compartido 5 versículos en la Biblia que nos hablan de cómo corregir a un niño. Y he hecho una distinción entre la disciplina y la violencia sobre los niños. No podemos dejar que los niños sean necios, se salgan con la suya, sean groseros. No vamos a festejar, no vamos a tolerar sus actitudes, pero hay formas de disciplinar. Y no son empujones, jalándolo del cabello, agarrando un palo de la escoba y rompiéndose en la espalda. No, todo eso es violencia. Y si hay hogares cristianos que están ejerciendo violencia, debería ir las autoridades y tomar medidas y, si es posible, encarcelar a esa persona. No me importa que sea cristiano. Porque se debe de corregir un niño, a un joven, sí, pero con misericordia, no a golpes. ¿Cómo enseña la Biblia? La Biblia nos dice, 2 de las escrituras, son varias, pero 2 de ellas es Proverbios 23, otra es Proverbios 13, y nos dice que hay que corregir al niño con vara. Con vara. Cuando he dado estos estudios he explicado, se mide el golpe, se mide la fuerza, no podemos pegarle de la misma manera a un niño de 5 años que a un niño de 12. Un joven de 15 años ya no se le puede estar golpeando, hay otras formas de disciplinarlo. Tenemos estudios sobre el tema, así que si no quieres que un día se te volteen las cosas, cuando yo fui a predicar a la cárcel, hace muchos años, estuve evangelizando a un joven de aproximadamente unos 20 años, que cuando llegaba su mamá a llevarle alimento, la pateaba ahí, la agarraba a patadas. ¿Cómo se te ocurre traerme esto? Y le empezaba a maldecir y a patear. Algo hizo la señora. Algo hizo la señora. Claro, yo no apoyo eso, pero a lo que me estoy refiriendo nuevamente es a la factura que a todos nos llega tarde que temprano. Así que lo que le estás haciendo a tu hijo, si es malo, si le estás gritando, si lo maldices, si lo golpeas de forma inhumana, ten por seguro que solo es cuestión de tiempo. Pero de que te vas de esta tierra sin factura, no va a ser así. Así que nuevamente no golpeen a sus hijos. Repito, creemos en la disciplina, pero la disciplina no equivale a violencia, la disciplina no equivale a golpes, la disciplina tiene una forma y tiene que ser de una manera cristiana. ¿Alaban a Dios? Número 4, no los ignores. No ignores a tus hijos. Aunque ellos están chicos, tienen voz y voto en la familia. Tal vez no tienen la autoridad de decidir, es un hecho. No pueden decidir, pero sí pueden opinar. Y también pueden quejarse y también pueden sugerir. Así que escucha a tus hijos. Escucha a tus hijos en el tema de lo que a ellos les gusta, el deporte, la comida. ¿Cuál es la clásica respuesta de mamá cuando no quieren comer algo que no les gusta? Te lo tragas. ¿Alguien cargó con eso? Ay, mi madrecita. Antes de irse, yo le recordé varias de estas cositas. Mamá, no me gusta, te lo tragas. Ahora ya que estamos grandes, pues quien todavía tiene a su mamá le dice, a ver, cómetelo tú.
Hay que escuchar a los hijos, no hay que ignorarles, hay que también darles tiempo. Esto es, yo sé, tu papá, que eres un hombre muy ocupado, muy importante y que la fábrica no funcionaría sin ti. Yo lo sé, lo entiendo perfectamente. Es más, yo creo que cierra la empresa el día que no vayas. Lo sé, eres muy ocupado, pero tienes que tener tiempo para salir con tu hijo. Si es pequeño, llevarlo a los columpios. Si es grande, por ejemplo, les voy a confesar lo que yo hice esta semana que estuve con mi hijo, pero no se lo van a decir a nadie, eso queda aquí entre nosotros, ¿de acuerdo? Que no salga de México, Ecuador, Colombia, Venezuela, bueno, donde nos están escuchando, que quede entre nosotros. Esta semana pasada, antes de venirme, pude irme con mi hijo al billar, nos fuimos a jugar él y yo, estuvimos conviviendo. También me llevé a mi papá, ya está grande y como no da problemas ahí donde lo siento, ahí se queda. Le dije, aquí te quedas, papá, tú todavía no sabes esto es para adultos. Pasar tiempo con los hijos, si son jóvenes, si son pequeños, tiene que abrirse un espacio en su agenda tan apretada. Yo sé que eres una pieza importante en este mundo y que el mundo necesita mucho de ti, de tal forma que tienes que abandonar a tus hijos. ¿Sí? Dile al de al lado, sé que eres importante. Sí, eres muy importante. De tal manera que siempre tu agenda está ocupada y los hijos no puedo, no tengo tiempo, mañana, etcétera. No hagan eso. No ignoren a sus hijos, no cometan el error que muchos hemos cometido. Por eso decía al principio, para algunos todavía tienen tiempo. Todavía tienen tiempo de hacer algo con ellos, disculparnos, pedirles perdón y decir, vamos a tratar de ajustar nuestro tiempo y vamos a pasar más momentos como familia. Sí. Si usted no tiene dinero, yo les he dicho, aunque no tenga dinero, el hecho de sacar a los hijos a caminar al parque ya para ellos significa mucho. Porque a veces el papá dice, no tengo dinero, tengo mucho trabajo. El hecho de sentarse con ellos a ver una película sana significa mucho. Sí. No hay dinero, prepárate unas palomitas, lo que haya. La idea es pasar tiempo juntos. David nunca tuvo tiempo para Absalón. Espero que tú sí tengas tiempo para pasar con tus hijos. El trabajo, el quehacer, hermanas, ese nunca se acaba. ¿Qué pasa cuando terminaron de lavar los trastes? Cuando terminaron de lavar la ropa, nunca se acaba. Sí. Y también tenemos enseñanza para las Martas, ustedes entienden ese concepto en la Biblia. ¿Cuál era el problema de Marta? Pues que no tenía tiempo para Jesús, no tenía tiempo para leer la Biblia, no tenía tiempo para escuchar la palabra de Dios, puro que hacer. No, tenemos que acomodar ese horario y decir, vamos a darle 1 hora a los niños, vamos a darle 2 horas. Ahora yo sé que los pequeñitos nunca llenan, no, es a toda hora, y además se les acaba las 2 horas que usted les da y dicen tan poquito. Y yo le digo porque tengo sobrinos. Los hijos de mi hija son sobrinos. Sí, porque yo todavía estoy joven. Ese término de abuelo pues, solo es para ciertas personas. Número 5, no los provoques. No los provoques, en este caso, retándolos. En la medida que los hijos van creciendo, van formándose un criterio propio de tal manera que ahora ya no les gusta escuchar a los padres. Cuando estaban chiquitos, la palabra de papá, la palabra de mamá, lo que nosotros les decíamos era lo verdadero, lo real, lo correcto. Papá dice esto, mamá dice esto. No, esto está mal porque papá dice que está mal. No, es que esto es lo bonito, aquello no es bueno porque mamá dijo. Pero van creciendo, se forman su criterio y ahora cuando yo les digo a mis hijos, no hijos, es que es así, ¿sí tú? ¿A poco? Y ahora ya no tan fácil me creen, ahora por el contrario hasta cuestionan lo que yo digo.
Y eso no les gusta a muchos de los padres. ¿Tú quién eres para cuestionarme? Tenemos que entender que ellos tienen que ir formando su criterio, su forma de percibir la vida, y tenemos que respetarlo, no tenemos que provocarlo. Aquí yo soy el que mando, tú te callas, a mí no me vas a salir con... Esa no es la forma de ayudar a tu hijo, a ayudarle a entender que está equivocado. De hecho, en la vida, el ser humano aprende más de los errores y de las caídas y de las derrotas que de las victorias y de las ocasiones en que tiene la razón. Se aprende más de las equivocaciones y tenemos que dejar que ellos se equivoquen. Así que te cuestionan, dales la oportunidad, dales el beneficio de la duda. Que te cuestionen. Tú nada más tienes que decir, para mi hijo esto es lo correcto, así, así, así. Así que si lo quieres hacer de otra manera, ya más adelante cuando tropieces te darás cuenta cómo eran las cosas. Claro, estamos hablando en asuntos que no son relevantes o no tienen que ver con la forma de guiar a la familia. Estamos hablando en sus decisiones. Yo tengo 3 iglesias y una columna. De las 3 iglesias que tengo, una de ellas decidió estudiar una carrera. Yo me senté con ella y le dije, esta carrera no te conviene, hija. No es buena para ti. Pero mira, papá, es que en tu tiempo, que aquí, que allá... ya sabe, nosotros somos los anticuados. Bueno, escogió su carrera y al año la deja y se cambió de carrera. Ahí está, hija, esto es lo que te decía, no era por ahí. No, es que no me había dado cuenta. Ah, claro, no te habías dado cuenta. Pero esto es normal. ¿Pero por qué voy a tener que provocarlos? Te dije, eres así, nunca me haces caso. No, así no funciona. Si quieres ganarte la confianza de tu hijo, y hoy en día más la juventud que tiene acceso a mayor información, hay más anarquía, tenemos que ser sabios en la forma de tratar de ayudar a nuestros hijos. Por eso no los reten, no los provoquen. Número 6, no los descuides de sus necesidades básicas. Y como necesidades básicas estoy hablando de ropa, alimento, salud y educación. Si están todavía dependiendo de ti, si están bajo tu techo, esto es, si no se han casado o no se han juntado, no han formado su propia familia, entonces como padre o como madre estás obligado, no es opcional, estás obligado a cubrir estas necesidades. ¿Que no tienes dinero? Ese es asunto tuyo. Tú los trajiste aquí a la tierra. A ver cómo lo resuelves. ¿Hay quien manda a sus hijos a trabajar? Bueno, yo creo que debería ser en común acuerdo cuando la situación es muy difícil, pero la obligación ante Dios es tuya. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No igual que un incrédulo, es peor. El que no le compra zapatos a su hijo es peor que el borracho. Cuando su hijo necesita medicamento, es que no tengo, ahí dale cualquier cosa. Eres peor que un drogadicto. Eres peor que un marihuano cuando no le provees a tu familia lo que necesita. Es una obligación ante la sociedad y ante Dios, pero principalmente nosotros como cristianos ante Dios. Ahora, siendo que pues cada día está más difícil la situación económica, la crisis que golpea al país, pues hay que hablar con ellos cuando no se puede. Hijo, mira, yo sé que necesitas tenis, no tengo ahorita mucho dinero, pero ¿cómo ves si compramos estos sencillitos? En lo que me recupero, en lo que salgo adelante, pues platicar bien porque yo sé que los hijos, cuando no tienen la responsabilidad de un gasto, se les hace fácil extender la mano. No se diga las esposas, ¿verdad? Como
las que no trabajan nada más. Dame. Entonces, hay que platicar, hay que llegar a un acuerdo. Mira, mi amor, yo sé que la estufita ya nada más le funciona ahí un quemador. Como decir, lo que juntamos para esto, salimos de esto, pero que se vea la responsabilidad, que podamos reflejar que no nos interesamos, que no estamos olvidándonos de nuestras responsabilidades. Así que atiendan las necesidades más básicas. En ocasiones piden cosas que ya no son básicas y a veces no se puede, como ir de vacaciones. O cómprame una bicicleta, una motocicleta. Bueno, si tienes, ya sería una cuestión de analizar si se la merece o no, pero la cuestión de ropa, alimento, atención médica y educación, eso no es negociable. Ese es tu deber, ver por ellos. Que no se lo merece. Ay, Dios mío. Si vamos a los méritos, pues ¿quién de nosotros merece algo? ¿Quién? A ver, levanten la mano las buenas esposas. A ver, los buenos esposos, solo allá un hipócrita. Que me diga la esposa, ¿verdad? Pues sí, pues yo puedo decir soy un excelente esposo, pero que diga la esposa, yo sí tengo un buen esposo. Ah, pues gloria a Dios, qué bueno, pero te sacaste la lotería. Pero si fuera méritos, nadie mereceríamos. Así es que no es cuestión de que se lo merezca o no, es tu deber. Vestir, calzar, darle salud o cuidar la salud de tu hijo y darle educación. Último, séptimo, no los abandones. Tantos cobardes que ya se largaron de la casa. ¿Cómo es posible que puedan abandonar un hogar a la suerte? Primero los traen a este mundo y luego se largan. Eso es de lo peor que puede existir en esta tierra, un cobarde que deja a los hijos desamparados a la suerte, y son muy pocos los casos, sí los hay, donde la mamá se larga, pero son muy pocos, muy bajas las estadísticas. Casi siempre es ese cobarde que se larga con otra mujer a formar otro hogar. Y a veces no llenan estos descarados, dejan a veces hasta 2 o 3 hogares abandonados. Pero estos cobardes que se largaron, bueno, ¿qué dice la Biblia de los que abandonan sus deberes? Vamos a Zacarías 11. Zacarías capítulo 11 en el versículo 17. Zacarías 11 en el verso 17. Está con signos de exclamación. Dice, ¡ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Nuevamente, metafóricamente, se da una maldición contra este tipo de líderes que abandonan su rebaño. Un padre viene a ser un pastor en una casa. ¿Qué es un pastor? Es un guía. Un pastor en lo natural guía, dirige, alimenta a sus ovejas. Esa es su tarea principal, dirigir, guiar, alimentar. Y cuando estos cobardes que tenían que haber guiado a los hijos hasta que crecieran y los entregaran, en el caso de las hijas, llevarlas al altar, entregarlas a un hombre, cuidar de la esposa, abandonaron el puesto del deber por cualquier razón egoísta que ellos puedan señalar. Ahora, en ocasiones yo sé que va a haber casos donde fue lo mejor, va a haber casos, no se diga donde esos hombres todo el tiempo ejercieron violencia en el hogar, golpeando a los hijos y a la mujer. Yo también he llegado, en algunas ocasiones, a aconsejar que lo mejor es disolver la familia, porque si no la disolvemos, ese tipo a lo mejor los mata
como si ha pasado, hombres que llegaron a matar a su mujer de un golpe, llegaron a mandar a un niño al hospital. En situaciones así uno tiene que escoger el mal menor. Y si el mal menor es la separación, es lo más conveniente. Pero cuando no es el problema, definitivamente es uno de los actos más cobardes que pueden existir, el que el hombre abandone al rebaño. Ahí nos vemos y a ver cómo se las arreglan. Y luego hay unos tan cínicos que a los tantos años aparecen, ¿cómo están? Como si nada hubiera pasado. ¿Cómo están, hijos? Y si a eso le sumamos lo bruto de los hijos, que los reciben como si nada hubiera pasado. No, que ¿cómo? Si no abandonaste un perro, mi amigo, nos dejaste solos. Así es que antes de que entres aquí a la casa vamos a sentarnos, a aclarar las cosas. Son de las personas más despreciables que pueden haber, pero yo soy cristiano y no puedo odiar. Dile al que está al lado, no odies porque eres cristiano. No los estoy incitando a odiar para que nadie se vaya por esa línea. Aparte, eso queda entre nosotros. Así que si seguimos estos 7 consejos, probablemente cuando estés grande alguien te va a cuidar. Alguien se va a sentar a un lado de ti, te va a poner el brazo y te va a decir: papá, gracias por todo el apoyo que me diste. Gracias por tus caricias, gracias por tus besos, gracias por tus abrazos, gracias por el tiempo que me dedicaste, gracias por tus consejos, gracias por el ejemplo que fuiste para mí, gracias por todo lo que hiciste por mí. O quizás quieras enterrar a un joven con un desarmador en el corazón. Si lo entierras, eso es lo que tú te buscaste. No culpes a nadie, no culpes a la violencia, no culpes a las pandillas, no culpes a la sociedad. Eres tú y nadie más que tú. Y si ya tienes hijos grandes que te están recriminando lo que eres, deja de echarles la culpa a ellos o a otros. Hay una ley en esta vida, hay una ley en el mundo, y esta ley, aunque parte de la Biblia, aplica aún entre los no cristianos, y es: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sembraste amor, no vas a cosechar algo diferente. Sembraste misericordia, cariño, atención, confianza, no vas a cosechar otra cosa. Pero si lo que sembraste fue violencia, eso es lo que vas a recoger. Y no te quejes con nadie porque esa es tu factura. Hubo una familia, qué cuadros, se entera uno como pastor de tantas cosas, que cuando murió el papá no se presentó ninguno de los hijos al entierro. Dijo: no quiero saber nada de ese viejo. Y me preguntan a mí: ¿cómo ve? ¿Qué les decimos? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué quiere decirle? Porque hubo una persona que intentó defender al difunto, pero es que no es justo. Le digo: ¿usted sufrió lo que sufrieron los hijos? No, pues no, entonces cállese. Si usted no sabe lo que él pasó, cállese. Pero cada quien va a recoger su factura con su familia. Dile al de al lado: tú vas a recoger la tuya. Así que estos 7 puntos se resumirían en la siguiente frase, en el siguiente consejo: no le entierres a tu hijo un desarmador en el corazón. Pónganse de pie. Yo creo que si no se han casado tus bebés, aunque sean jóvenes, todavía puedes hacer algo por ellos. Examínate como padre en estos 7 puntos, en la forma en que tú los estás tratando, cómo te relacionas con ellos. Y hagamos algo. Creo que la mayoría hemos cometido errores. La mayoría. En ocasiones hay tiempo, en ocasiones ya no hay tiempo, ya es demasiado tarde. Por eso mencioné, para algunos es un tema solo reflexivo.
el pensar si hubiera actuado diferente. Pero pues ya, ese si hubiera, no lo puedes cambiar, pero quizás ahorita todavía lo puedes cambiar. Y quiero decirte que aquellas cosas que parecen insignificantes para nosotros, para un hijo son muy, pero muy grandes. Una caricia es muy grande para un hijo. Una hora que le des para sentarte a platicar con él significa mucho para él. Un abrazo. A lo mejor tiene años y años que tus hijos jóvenes no reciben ni siquiera un beso. Ahora, esto normalmente se inclina más del lado negativo por parte de los padres. Las mujeres casi toda su vida son emotivas. Las mujeres, aún con los que ya estamos casados, las mamás, las que todavía tienen ese sentimiento maternal, pues les gusta besar a sus hijos aunque ya están casados. Esto es probablemente más necesario, se necesita, se requiere con mayor urgencia en los papás que trabajen en esta cuestión de los sentimientos. Vamos a orar, inclinen su rostro y vamos cada quien a presentar la condición en la que nos encontramos al Señor, reconociendo si estamos fallando. A eso hemos venido, a aprender. ¿Cómo es que tenemos que mejorar? ¿Cómo es que tenemos que hacer cambios? ¿Y qué clase de cambios tenemos que hacer?